Hola, esto es La Mágica Historia, el canal más cabizbajo de YouTube, pero con el contenido más violento, perturbador e incómodo de toda Internet. De toda Internet. Los guerreros de las estepas, los señores escitas y los caballeros sálmatas. Hace un tiempo, hace unos años, que se viene dando una moda, ¿cierto? Una suerte de subcultura dedicada a recuperar, ¿cierto? Culturas bárbaras, sobre todo de Europa, ¿cierto? Está bien, todos se creen celtas, todos se creen nórdicos, todos se creen vikingos. Claro, sí hay de todo, hay material, ¿cierto? Es bonito, sí es bonito. Y los vikingos, ¿cierto? Son atractivos sobre todo porque son guerreros, su historia, ¿cierto? Son violentos, son malos. Pero al lado de estos señores, los vikingos son blancas palomitas. Los escitas. Los escitas, ¿cierto? Una confederación, una suerte de mosaico de tribus que vivían en Siberia, el Asia Central, Europa del Este y el norte de la India. Llegan a nosotros, ellos no tenían, supuestamente no tenían tradición escrita, no tenían escritura. Y llegan a nosotros a través de los relatos de crónicas romanas, griegas, ¿cierto? Aparecen también en la Biblia. En la Biblia los mencionan como los pueblos de Gog y Magog. ¿Qué quiere decir eso? La traducción es complicada, hay varias traducciones, pero es algo así como los señores altos e intimidantes de las tenebrosas tierras del norte. En las tradiciones griegas, ¿cierto? Y romanas, los escitas nos llegan, ¿cierto? Con una visión de grandes guerreros muy violentos y muy sádicos. Entre sus costumbres, ¿cierto? Mencionan la costumbre de beber sangre humana. Al parecer tenían la costumbre de, sobre todo, aquí hay una cosa rara, sobre todo los escitas que venían de Carpatia, de los montes Cárpatos. ¿Quién viene de allí? El conde Drácula, ¿cierto? Y esta afición de beber sangre humana. Al parecer, los escitas de esa zona tenían la tradición de, en la batalla, al primer pobre pajarón que se les cruzaba, ¿cierto? Antes de matarlo, lo desangraban y se bebían su sangre. Mientras el tipo aún estaba vivo, rogando por su vida, podía ver a su enemigo bebiéndose su propia sangre. En fin, ¿habrá alguna relación ahí con la cultura de los vampiros? No sé, puede ser. ¿Qué más nos dicen? ¿Qué más nos dicen la historia antigua? Bueno, eso de que básicamente eran un pueblo de saqueadores que iban, pueblo nómade que iban, cierto, recorriendo, cierto, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, saqueando, matando, arrasando, violando, haciendo de todo. ¿Será verdad eso? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque hay rastros arqueológicos que nos hablan acerca de la violencia de este pueblo. Sí. Pero los rastros arqueológicos dicen, no solamente dicen eso, dicen otra cosa. Dicen que este pueblo bárbaro y violento era un poco más sofisticado de lo que creemos. En fin, hay una película del 2018, una película rusa, que cuando yo la vi yo dije, ¡oh! Me volví loco. Dije, por fin una película de los escitas. ¡Qué bien! Cuando la vi fue una decepción, tengo que admitirlo, fue una decepción muy grande. Visualmente la película es genial, es maravillosa. Se preocuparon ahí de detalles muy, muy, muy buenos. La trama también es muy... también es entretenida. Pero históricamente lo hicieron a conveniencia. Obvio, si es una película rusa. La película se llama The Scythian Rising, ¿cierto? La caída de los escitas, el exterminio de los escitas.
Y ese es el mensaje, ¿cierto?, que se quiere dar hoy en día, por parte de todos lados, de que los escitas se extinguieron. Obvio, los rusos quieren dar a entender eso, pero ¿por qué? ¿Por qué? Vamos a verlo. Veamos el tráiler de la película para ver si, si se entusiasma. A ver si la encuentran tan atractiva como yo. Говорят, кто лучше боец у князя. Врут. Ну, сын у тебя, боярин, сын. Большая честь, князь. Честь по чести, Лютобор. Слышал о твоей беде. Выкуп требует или еще что? Твою жизнь. Что ты выбрал? У тебя есть 7 дней, чтобы найти жену и сына, а у меня того, кто смерти моей так сильно жаждет. Я перед тобой клятву даю. Помочь боярину Лютобору спасти жену и сына. Твой бог здесь не властен. Заткнись и дивись. Плохо ты знаешь людей. Ты не людей. Мой муж все равно найдет вас. Хороший бой, боярин. Ahí está, ¿cierto? Otra película que no veremos en Netflix ni tampoco en el cine de su mall favorito. Pero claro, son cosas que no le conviene ver a nadie, ni siquiera insinuaciones de eso. Eso solamente lo va a ver acá, conmigo. Yo solamente tengo los cojones para hablar de esto. No sea Gil, no se quede dormido con esto, si esto es interesante. Y como le digo, no lo va a ver en ninguna otra parte. Nadie más se lo va a mostrar. Bueno, ahí teníamos una imagen idealizada, ¿cierto? Una imagen de película de los escitas. ¿Qué más nos dicen de ellos? ¿Cierto? ¿Qué más nos vienen de la historia antigua? Nos hablan de que estos tipos hacían, pero cosas horribles con sus prisioneros. En la serie Vikingos aparece ahí una escena bastante fuerte que incluso parece que les dio resultado mostrar algo tan horrible y lo repitieron, que es la escena del águila de sangre, una tortura, ¿cierto? Una manera de ejecutar prisioneros muy horrible. Bueno, esa ejecución, ese tipo de ejecución no era original de los vikingos, era original de los escitas. Ellos empleaban esta ejecución, ¿cierto? Y aprovechaban de hacer ahí un ritual, ¿cierto? Y hacer algo en honor a su dios, uno de sus dioses más importantes, el dios Tyr. Este dios tratan de mostrarlo así como una entidad que está así aislada. Pero no. El dios Tyr tiene relación con Thor, ¿cierto? Tiene relación con Zeus. Tiene relación con el Tengri mongol. Al parecer se trata del mismo personaje, de la misma entidad, que controlaba el clima, controlaba el rayo y entregaba poder a quien se lo pedía, sobre todo a los guerreros, ¿cierto? En épocas hay varios relatos en distintos periodos históricos en donde este ser, ¿cierto? Ayudó a algunos conquistadores.
¿Tendrá alguna relación este ser? Taruk, para los hititas, relacionado con Tauro, relacionado con el toro. En fin, está todo ahí mezclado. Pero el tema religioso lo vamos a ver después. No me quiero ir para otro lado. ¿Qué más dicen de este pueblo? Bueno, aparte de beberse la sangre, ¿cierto?, de sus enemigos, también hacían artesanías con ellos. Así, tal cual. Hacían vasos, ¿cierto?, bebían vino de sus cráneos y con la piel de estos pobres hacían artesanías. Su estandarte lo hacían con la piel del pobre, despellejaban al tipo y eso lo ponían en un palo, ¿cierto? Le hacían una pintura, un tatuaje y lindo estandarte ahí, con los brazos y las piernas colgando. Sus sillas de montar las hacían con piel humana. Estuches, qué sé yo, de distintas cosas. Aquí tenemos una imagen, ¿cierto?, de la misma película que vimos recién. Les dije que la película mostraba detalles, ¿cierto?, visuales que son interesantes. Por ejemplo, en este caballero que en la película lo muestran como un señor escita. Este caballero, si ven en la ropa, tiene unas caritas, ¿cierto? Esas caritas obviamente están hechas de cuero. A mi puntero escita. Mi puntero láser rústico. Estas caritas, ¿cierto?, están hechas de cuero. Pero en la realidad, si él hubiera sido un caballero escita, un señor escita real, esas caritas habrían sido caras de verdad. Así, tal cual. Por eso les digo que por lo menos esa parte de la película yo la disfruté mucho, viendo detalles que no muestran en otras partes. Aquí tenemos, por ejemplo, un caballo, el apero, lo que habría sido el apero de un caballo escita. Los caballos de cita no los vamos a mostrar ahora porque voy a hacer un video después acerca de ese tema. Ellos ocupaban razas de caballos que se extinguieron o que se creían extintas. Y la verdad es que se habla en la historia de caballos. Esto es como un periodo de la historia, sí, que es como mágico, es como de cuento. Y la verdad es que al ver estos animales, no este que está aquí, sino que los que empleaban realmente, ese mundo como de cuento comienza a volverse real. En fin, ¿qué podemos ver aquí con el puntero escita, ¿cierto? Estos caballos, ¿cierto?, en la cola los amarraban de esta manera. Eso no era porque sí, porque según el color y según el tipo de atadura que le daban en la cola, indicaba muchas cosas. La tribu a la que pertenecía el caballo, la edad que tenía, la estirpe que tenía el caballo, en fin. Aquí tenemos unos carcaj, ¿cierto? Estos estuches para flechas, ¿cierto?, de la antigüedad. Bueno, podemos ver que eran muy bonitos los aperos que ocupaban, eran muy elaborados. Estos carcaj, no sé si lo dije, lo hacían a veces de la piel del brazo de los enemigos. Le sacaban la piel y eso lo convertían en una bolsita, en un estuche. Y aprovechaban la parte de la mano, lo aprovechaban como para hacer como una pestaña, para cerrar el carcaj. Bien bonito. Artesanías, ¿cierto? Artesanías, escitas. Ahí vemos una imagen un poco idealizada de estos señores. Otra imagen, ¿cierto? Si se alcanzan a ver abajo, no sé si se alcanza a ver la fecha, ¿cierto?, del artista, la firma y la fecha del artista, eso es 2017. Todo esto es reciente. Como les decía, antes no había nada. Aquí tenemos otro apero de un caballo escita, ¿cierto? Y aquí este detalle que les decía yo, que las monturas a veces las hacían con piel humana. ¿Por qué tiene estas cositas colgando? Porque resulta que estos son los brazos y las piernas del pobre tipo que despellejaron y lo usaron ahí para montar. Y que después, claro, lo pintaban, lo adornaban un poquito más.
O a veces incluso lo llevaban así nomás. ¿Por qué? ¿Por qué estoy seguro de eso? Porque se han encontrado, estas artesanías se han encontrado en lugares arqueológicos. Otra cosa que no lo tengo aquí, pero otra cosa que hacían era que en esta parte del apero del caballo colgaban cabezas secas, cabezas disecadas de sus enemigos. Y a veces esas cabezas eran de sus propios parientes, que habían tenido alguna rencilla por ahí, se habían echado al tío Juan y le cortaban la cabeza y la colgaban ahí en el caballo para recordarlo, para recordar a su enemigo. ¿Es cierto? Oye, ¿qué tenía aquí de nuevo colgando en el apero? No, ahí está el tío José. El otro día estuvimos tomando y el loco se puso brígido, así que ahí está, pues ahí está el tío José, salúdalo. Bueno, en fin, como sea, ¿cierto? Esto demuestra un poquito de que las historias violentas que hablan de ellos en la antigüedad tienen una base real. Pero aparte de eso, ellos tenían, como les decía, otras cosas. Esta época se le conoce como la era de los kurganes. ¿Qué eran los kurganes? Los kurganes eran unos túmulos o tumbas de tierra, ¿cierto? Unos cerritos de tierra en donde ellos dejaban a sus muertos, sobre todo a sus líderes, a sus reyes, entre comillas, y ahí hacían un hoyo, ¿cierto? Colocaban al señor semi momificado, ¿cierto? Tenían un conocimiento de preservación, pero no tan sofisticado, ¿cierto? Como las momias que se han encontrado en China de los tocarios. Esas momias son más elaboradas. Colocaban ahí a su señor, ¿cierto? Lo colocaban con un par de caballos, sus caballos sus caballos preferidos, ¿cierto? Que sé yo, una concubina por ahí, matarían a una concubina, la ponían ahí también. Pero en los documentales nos muestran estos kurganes, ¿cierto? Como cosas rústicas, como cosas primitivas. Y eligen, ¿cierto? Las tumbas más primitivas para mostrarlas en documentales, ¿cierto? Y muestran ahí todos los tesoros que sacan. Pero resulta de que eso no es tan así. Porque hay un grupo de arqueólogos, sobre todo arqueólogos búlgaros, arqueólogos de Europa del Este, que se dedicaron un tiempo a excavar kurganes más grandes. Y se encontraron con que estos kurganes no solamente son tierra, sino que debajo de ese montículo, ¿cierto? Grande, ya un ser, estamos hablando de un cerro, hay una estructura, una construcción elaborada, compleja, y adornada por dentro con arte muy, muy rico, muy fino, muy exquisito, ¿cierto? Pintura, mosaico, parecido a los griegos, a los romanos. Orfebrería de oro. Los escitas eran obsesivos con este tema del oro. Lo ocupaban una y otra vez para muchas cosas. Y su orfebrería es pero finísima. De hecho, otra de las cosas que aparece en Conan, ¿cierto? Y que es verdad, es que la metalurgia que ellos tenían era muy avanzada para su época. Hasta el día de hoy hay técnicas que no se sabe cómo consiguieron hacer algunas cosas. Esto nos habla de que no eran tan bárbaros, ¿cierto? En fin, entre otras cosas, entre otros adelantos que ellos tenían también, tenemos los telares. Las alfombras, ¿cierto? Siempre se habla de las alfombras persas, ¿cierto? Y se relaciona al inicio de los telares y de las alfombras con los persas, pero en realidad fueron los escitas los que primeramente comenzaron a hacer alfombras, y alfombras de muy buena calidad, ¿cierto? Aquí tenemos un trocito, ¿cierto? De una. Si vemos aquí arriba, lo que tenemos ahí es un carnero, ¿cierto? Un carnero que está siendo cazado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenemos arriba? Un grifo, ¿cierto? El animal simbólico de Tartaria, ¿sí? Tartaria antes de Tartaria. El grifo se repite en el arte escita una y otra vez. ¿Por qué? Porque, y no solamente el grifo, sino que otros animales mitológicos. ¿Por qué? Porque estos animales son una representación de su linaje sanguíneo, ¿cierto?
entre comillas, un poco se habla del linaje monárquico de los escitas. Eso es un error. Ellos no tenían monarquía, pero sí tenían una conciencia de que algo había en su linaje, por lo menos algunas tribus, algunas familias. Se habla de las tribus sacas, se habla de los arianos o arianos, ¿cierto? Una relación ahí con los arios. En fin, hay un montón de tribus. También están los Scotch. ¿Tendrán que ver algo con los escoceses? En fin, tengo por aquí a ver si es que lo pillo. Tenemos este asunto, ¿cierto? De los linajes. Y al parecer, el linaje de Tartaria, aquí está. Sería, ¿cierto? El origen estaría aquí. Que vemos aquí son estos animales mitológicos de los que yo les decía que lo ocupan una y otra vez en el arte, ¿cierto? En la orfebrería, en la ropa, en los telares. Yo sé que no se ve muy bien, pero en fin, vamos a tratar de hacer algo. Aquí arriba, ¿qué es lo que tenemos? Un león, pero no un león africano, un león mitológico. Nos está representando ahí una línea de sangre, ¿cierto? Real. Abajo tenemos un grifo, ¿cierto? Y otro grifo más abajo, estilizado de distinta manera. Abajo de ello, no se nota mucho ahí, pero es algo así como un ganso salvaje o un pavo real salvaje, ¿cierto? El símbolo del Imperio Otomano, el símbolo real del Imperio Otomano. Y acá tenemos otros animales, ¿cierto? Tenemos un reno, ¿cierto? Vimos en el video pasado, si no lo ha visto, véalo. Va a ver que si ve estos videos le va a empezar todo le va a salir mejor. En la vida todo le va a funcionar mejor. Incluso su aspecto va a cambiar. Créame. Aquí arriba tenemos un reno, ¿cierto? Vimos, ¿cierto? En el video pasado, ¿cierto? Los indígenas Sami, ¿cierto? Los hombres del reno. Que se llaman a sí mismos también, ¿cómo se llaman? Hijos del sol. ¿Cierto? Eso ya nos está dando una pista de cuál era porque los Sami ahora viven, ¿cierto? En los países nórdicos, Finlandia, Noruega, ¿cierto? Pero el origen está, ¿dónde? Para allá, para el otro lado, para Rusia, para Siberia, para allá está. ¿Quién más? ¿Qué otro pueblo es conocido como los pueblos del reno? Un pueblo que incluso montan reno. Los Sata, del norte de Mongolia, ¿cierto? Y del sur de Siberia. Ellos son de raza asiática. Y también ahí vemos la mezcla de culturas, cómo comparten algunas cosas, ¿cierto? Y aquí abajo, ¿qué es lo que tenemos aquí abajo? El último animalito, sé que no se entiende mucho, pero es un caballo, pero un caballo místico, un caballo estilizado. ¿Dónde más encontramos un caballo así mágico? Sí, pues los unicornios. Los unicornios. ¿Y quiénes son los que más publicitan este asunto de los unicornios? La monarquía inglesa, ¿cierto? Los leoncitos y los unicornios, ¿cierto? Ya vamos viendo de dónde aparece todo el asunto, ¿cierto? Y por qué es tan complicado esto para algunas personas. Ahí tenemos un tatuaje, ¿cierto? Que es el icono de mi canal. Ya se desvela el misterio de dónde sacó el icono, la mágica historia. Es un tatuaje, pero es un tatuaje que se encontró en una momia en Siberia de una chamana o una princesa. Yo lo escogí porque esa momia tiene una historia bien bonita. La sacaron de su lugar de origen, se la llevaron para otro país, pero no hubo caso. Al parecer, la magia de esta chamana seguía activa y tuvieron que devolverla. Hubieron presiones políticas, no importó eso. Lo que realmente importó fueron las consecuencias mágicas del asunto. Bonita la historia, por eso la escogí para este canal. Acá tenemos, ¿cierto? Otro tatuaje similar al anterior, pero este tatuaje es una foto que está tomado del lugar donde lo sacaron. Este tatuaje yo lo encontré como un tatuaje, el título decía un tatuaje vikingo. No, señor, es un tatuaje cita y sobre todo es parte de una artesanía. Si vemos arriba hay un ojal ahí, ¿cierto?
esto era como, hicieron como un estuche con la piel de este pobre señor, y como tenía esta parte que tenía un tatuaje tan bonito, dijeron, me voy a hacer un bolsito con este tatuaje. Ahí vemos la costura, ¿cierto? La costura de la artesanía que hicieron con la piel de este pobre señor. Quizás como terminó el pobre. En fin, tenemos momias, escitas, que han sido sacadas, ¿cierto?, de estos kurganes, ¿cierto? Ahí vemos sus tatuajes, este señor, ¿cierto? Y su pelo, ¿cierto?, rubio, que nos habla, ¿cierto?, acerca del el origen racial, que tenían los escitas. Hay documentales, sí, hay documentales de los escitas y los muestran como mongoles. En fin, como le digo, esto solamente yo nomás le voy a decir, la verdad de las cosas. Orfebrería escita, encontrada en las tumbas también. Orfebrería escita. ¿Y qué tenemos ahí, cierto? El emblema de Tartaria. El emblema de Tartaria, está claro. Tartaria está asociado a esta gente, no al imperio que nos quieren dar a creer, ¿cierto? A la cosa monárquica y todo eso. Más orfebrería, ¿cierto? Que nos muestra un poco, ¿cierto? Cómo habrían sido las batallas, por lo menos el protegerse la espalda, ¿cierto? La orfebrería cita es tan vívida que nos habla de las cosas cotidianas de estos tipos. La tradición chilena, vemos el origen aquí, tomar chicha en cacho, ¿cierto? Parece que celebraban de esta forma ellos. Antes de las batallas, otra cosa es que ellos lanzaban, ocupaban la magia, lanzaban maldiciones a sus enemigos, flechas con maldiciones. Ahí tenemos un vaso de oro, siempre esta gente era fanática del oro. Ahí tenemos otro vaso y nuevamente tenemos nuestro grifo de Tartaria. Tartaria antes de que existiera Tartaria. En fin, otra momia, ¿cierto? Estos pobrecitos que los van sacando de sus entierros naturales, y podemos ver también ahí su cabello, ¿cierto? Absolutamente rubio. No eran asiáticos. Es algo que se ve. Aquí tenemos la máscara de un caballo, ¿cierto? Nuevamente el oro, ahí, oro para sus caballos. Estos señores, bueno, sus caballos eran especiales. Amaban tanto sus caballos que dormían con ellos dentro de las tiendas, ¿cierto? Se transportaban ellos bueno, los escitas tenían, se dicen que son un pueblo nómada, ¿cierto? Pero ellos también tenían ciudades. Y lamentablemente esas ciudades hoy en día están sumergidas. Extrañamente coinciden con lugares donde hay lagos en Siberia. Están sumergidas esas ciudades. Y no se pueden ver ni siquiera por el Google Earth, porque esos lagos les ponen el Google Maps, ¿cierto? Le coloca lo censuran eso, no se puede ver el fondo del lago, pero hay ciudades citas sumergidas. Pero también ellos eran nómadas, ¿cierto? Y se trasladaban, ¿cierto? En kivitkas. ¿Qué son las kivitkas? Ahí está. Las kivitkas, ¿cierto? Tomaban la tienda completa, le ponían rueda y se la llevaban de un lugar a otro, ¿cierto? Con tirada por bueyes. Habían kivitkas de distintos tamaños. Kivitkas también con el tiempo quedó la tradición de esto de movilizarse en carreta, y hay como unas casas rodantes que ocupaban los gitanos. Y a esa también le llamaban kivitkas, ¿cierto? Que adentro tenían su estufa, esas casas rodantes con caballos, ¿cierto? Y hasta con chimenea. Encontré también que hay kivitkas cuando conquistaron en Estados Unidos, cuando conquistaron el oeste, ¿cierto? A las carretas con tiendas, algunos caballeros también les llamaban kivitkas a esas carretitas, así como de la pequeña casa en la pradera. Se llamaba así también. Hoy en día hay una marca de unos carritos
para tirarlo en cierto para salir a acampar, una marca rusa que se llama Kivitkas, entendiéndose cierto esta tradición. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Porque hay una cosa que quiero explicar aquí. Hay un país donde se puede ver, cierto, que continúan con la tradición escita culturalmente, pero no son escitas los que viven en ese país. Y yo he llegado a la conclusión, cierto, cada vez más estoy más convencido de que ese país se inventó artificialmente. Es una invención política. Un país completo es una invención política. Y me he dado cuenta que no es el único. Estoy hablando de Mongolia. En Mongolia, ¿cierto? Yo vi una vez un video donde hacían una réplica de una Kivitka, ¿cierto? Y, o sea, una réplica, una reconstrucción de una batalla completa, ¿cierto? De los mongoles, y salían ahí unos tipos que habían hecho una Kivitka de verdad, con una rueda así, pero gigante. Tal cual como la figura que vimos, tirada por bueyes, ¿cierto? Incluso con una barandita, ¿cierto? Y eso nos dan a entender, ¿cierto? Nos dan a entender de que en Mongolia siempre vivió esta gente, que Gengis Khan era asiático, todo eso. Pero no es así. En este tiempo, ¿cierto? En el tiempo de Cristo, vivían tribus de raza blanca. Y toda esta herencia cultural viene de ellos. Ahora, no sé si toda, no puedo decir eso, no puedo afirmarlo, es imposible. Pero sí hay una suerte, no es exclusivo de los mongoles, la cultura mongol no es exclusiva de los mongoles. Ahora, Mongolia es un país muy, muy raro, es un país creado prácticamente para el turismo hoy en día. Un país que, a ver, tiene, en territorio es como la mitad de Europa. ¿Y vive cuánta gente? 2,5 millones de personas. Y en la pura capital, ¿cierto? Vive 1,5 millones de personas. No sé. Para mí es un país creado artificialmente. Además, se insiste constantemente, se borra de la historia este asunto de que hayan existido otras razas viviendo allí. En fin, no, para mí no es el único caso. Turquía también para mí es una invención política. Grecia también. Israel, en fin. Espero que más adelante podamos ver un poquito más ese tema y aclararlo un poquito mejor. Otra cosa, otro mito. Aquí tenemos una visión idealizada, ¿cierto? De una mujer escita. Así como guerrera, ¿cierto? Y es otro mito que anda dando vuelta ahora, de que en las películas, ¿cierto? De los vikingos, de los celtas, siempre muestran así ahora ya las mujeres iban, pero a todas las guerras, ¿cierto? Y peleando así a la par con los hombres como cualquier cosa. Falso. No se crea todo lo que sale en las películas. Mujeres guerreras en los pueblos bárbaros habían, sí, habían, pero era una cosa, no era una cosa extendida, era algo muy, muy raro, muy raro. Y en los escitas, más todavía, los escitas no dejaban que sus mujeres fueran a la guerra. Pero a ver, ¿habrá alguna cultura entonces en la antigüedad en donde la mujer fuera a la guerra? Sí, de hecho de ahí viene la tradición de las amazonas. ¿Existieron las amazonas? Yo creo que sí. Y de hecho creo que sus descendientes viven aún y están activas en ejércitos activos, tal cual como sus antepasados, mujeres, ¿cierto? Existe otro pueblo, un pueblo que desplazó a los escitas, los sármatas, ¿cierto? Culturalmente muy parecido a ellos, ¿cierto? Tan parecido de que para los arqueólogos es muy complicado saber si un yacimiento es escita o es sármata. Se parecen en todo, en raza, en cultura, en todo. Pero ellos tenían una diferencia. Los caballeros sármatas permitían que sus mujeres fueran a la guerra, junto con ellos, en campaña, tal cual como un hombre, ¿cierto? Pero la mujer se vestía como hombre, ¿cierto? Se hacía una diferencia y se la trataba como tal, se la trataba como un soldado más. Y eso era al parecer era libre. La mujer que quería hacerlo lo hacía y la que no quería hacerlo no lo hacía. Y así también era libre el retornar a la vida como mujer. Y al parecer después de ir a una campaña y conocer, ¿cierto?, las atrocidades de la guerra no es algo agradable para nadie, ¿cierto? Al parecer las mujeres voluntariamente volvían a su tienda a hacer sus cosas de mujeres, como tiene que ser. Aquí tenemos otra imagen
idealizada, ¿cierto? Un tanto idealizada, pero que nos da una idea, ¿cierto? De los escitas. ¿Qué pasó con los escitas? Bueno, los escitas fueron desplazados por estos caballeros sármatas, ¿cierto? Que eran similares a ellos. Los caballeros sármatas, los verdaderos caballeros de la mesa redonda, ¿cierto? El rey Arturo, ¿cierto? Se dice que era un caballero sármata y sus caballeros todos sármatas. El linaje ahí de Inglaterra, ¿de dónde vendrá? Como les digo, los caballeros sármatas eran muy similares a los escitas. Pero ellos terminaron, ¿cierto?, desplazando a los escitas. Aquí tenemos un mapa de lo que era Escitia, ¿cierto? Una zona. Esto parece un imperio, ¿cierto? Pero no es una zona de influencia, ¿no? Y aquí abajo está Partia, otro imperio perdido del que muy pocas personas conocen, pero muy importante. Partia tenía también incluida esta región de acá. Corásmia, Margiana, Sogdiana, Bactria, todos eran reinos de Partia y eran reinos anteriores del imperio persa. Los escitas, ¿cierto?, vivían en este sector y también en el norte de la India, donde lograron levantar otro imperio, el imperio entre comillas, ¿cierto? El imperio indo-escita. En ese imperio vivían reyes magos, ¿cierto? Ahí vemos un poco la fineza de la orfebrería escita. Uno de estos reyes magos del imperio indo-escita, ¿cierto? Viajó al oriente en el año cercano al año cero. Uno de los 3 reyes magos de nuestra tradición cristiana es un escita. Lo vamos a ver cuando hablemos de los reyes magos. ¿Habrán existido? Sí. Los reyes magos son algo muy real. Aquí tenemos, ¿cierto?, un rostro de una persona. Pobrecito, le sacaron, ¿cierto?, la piel de su rostro para hacer una suerte de escultura o figura con él. Aquí vemos una figura también del imperio indo-escita, ¿cierto? Y los escitas, fíjense en la vestidura, como caballeros medievales, pero en el tiempo de Cristo, llevando ahí unos prisioneros. En fin, eso es un poco de los escitas, ¿cierto? Luego fueron desplazados por los caballeros sármatas, y los caballeros sármatas con el tiempo se transformaron en los alanos o roxo-alanos en la época medieval, que fueron estos caballeros que se aliaron con los búlgaros y crearon la Gran Bulgaria, un país gigante, otro imperio olvidado, que finalmente perdieron una guerra, ¿cierto?, con los házaros. ¿Cierto? Y los házaros también eran una coalición de tribus mezcladitas de entre asiáticos y rusos. Los házaros desplazaron a la Gran Bulgaria, la desplazaron al territorio natural que tiene Bulgaria hoy en día. Y los caballeros alanos, que eran los antiguos sármatas, quedaron aislados en el norte, no sabían qué hacer. Tuvieron que emigrar hacia el oeste. Llegaron a Francia y allí en Francia se aliaron un poco con unos cristianos, los primeros cristianos, ¿cierto?, que estaban ahí en el norte de Francia y que se llamaban los cátaros. Si usted conoce un poco la historia de los cátaros, sabrá de que durante la primera cruzada, ¿cierto?, el Papa ordenó eliminar a los cátaros por ser malos cristianos. Casi los extinguieron, fue otro genocidio en la historia. Los cátaros huyen con los alanos, ¿cierto? Huyen más al oeste, ¿cierto? Y forman un nuevo reino. Encuentran un lugar donde establecerse y forman un nuevo reino de los cátaros y alanos, los catalanos. Cataluña, en España, ¿cierto? Los catalanes no saben por qué se quieren independizar, solamente dicen lo que los líderes catalanes dicen, pero el pueblo catalán no tiene idea por qué no somos españoles. Ahí está la respuesta. Culturalmente, étnicamente, los catalanes no son españoles.
Otra cosa que solamente va a haber acá, que nadie más se lo va a contar. En fin, eso fue un poquito acerca, nos pasamos del tiempo, un poquito acerca de los caballeros, los guerreros de las estepas, estos caballeros olvidados, ¿cierto? Reemplazados hoy en día, ¿cierto? Por gente de raza asiática culturalmente, pero ahí está la cultura. Si quiere ver un poquito cómo eran estos caballeros, vea un poquito acerca de documentales de los mongoles. Se me van las la ideas, quiero hablar, se me va. En fin, ya, si se me queda algo lo veremos después. Ya me pasé demasiado en el tiempo. Esto fue la mágica historia. Chao, que estén bien. Me acordé. me acordé que era lo último que quería decir. Los sakas, los señores sakas, ¿cierto? El Buda, una vez le preguntaron, en la tradición budista, señor Buda, ¿es usted de la tribu de los sakas? Y Buda respondió, sí, señor, efectivamente, yo soy de la estirpe de los hijos del sol, pero eso no importa, eso pasa a otro plano. Es decir, traduciendo, Buda le dijo, sí, le preguntaron, ¿es usted un ario? Buda dijo, sí, yo soy un ario, pero usted está equivocado, señor, ser un ario no es una cosa racial, y eso lo vamos a explicar después. ¿Existirán los escitas hoy en día? ¿Los señores sakas existirán? Por supuesto que sí. Existe un país que se llama, en Siberia, que se llama Saka, y ahí viven, ¿cierto? Ya lo vimos, ¿cierto? Mezcladito. La mitad de la población es asiática y la mitad de la población es rusa. No son rusos, son escitas de hoy en día. Una vez me llegó un mensaje no me llegó un mensaje, sino que estuve en un blog de conversación con unas personas, y había un caballero que decía que por trabajo le tocó estar en Siberia, en esa zona del país de Saka, y él estuvo, perdón, en pueblos en donde él dice que él es una persona alta, 1,80 m, 1,85 m, y dice que estuvo en pueblos en donde a ningún tipo le llegaba más allá del hombro. En fin, aún queda mucho por ver. Chao, esto fue la mágica historia.